Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Hoy exclusivamente queremos subrayar dentro del contexto histórico. Nos dice este texto aquí en el versículo 10. Y no quiso trasladar el arca de Yahvé a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom de Gad. Bueno, eso es lo que nos dice. Vamos a ubicarnos de nuevo dentro del contexto, qué es lo que sucede, porque este versículo 10 que encontramos que David dice, no quiso llevar el arca. Recordemos que en el versículo 6 dice, al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzía alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Y es ahí donde Dios dice, versículo 7, se irritó con Uzá. Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí junto al arca de Dios. Y después continúa siempre, ¿verdad? David que se irrita, se enfadó porque Yahvé había arremetido contra Uzá. Y hasta hoy aquel lugar se llama Pérez de Uzá. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? Ahí está la pregunta retórica, esa sea la tapea, o poco ese pesa ya o manoma, entonces va hoy copatores voy a llevar la obrero ya pono la iba ahí a lo que sea, ahora es yucapata. Entonces es que tiene miedo. Aquí se siente en una situación muy difícil el mismo David. ¿Cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso trasladar el arca de Yahvé a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom de Gad. Aquí está entonces nuestro versículo 10. El contexto histórico es que tras ese temor de haber visto David, sobre todo, y toda la gente también, esa va peña de Yara lleva Oyuqueteo y Ausá, y entonces viene un temor muy grande. Y la decisión aquí de David no surge de desprecio, sino de una profunda también reverencia. No es entonces ese morrene y te llama y casi de invade cuando ella lo ya tama coape o lo que sea, sino que reconoce, oye, esa cosa, entonces una profunda reverencia ante Dios, la fuerza de la divinidad, ¿verdad? El famoso Teshacuá, cuando vemos lo luminoso. Ya esa ya lleva petuisetere hija veñan de Yara. Y eso le hace tomar esta decisión, una decisión que no surge del desprecio contra Dios, sino que por esta profunda reverencia y reconocimiento de que aún no está preparado. Quiere decir que nosotros todavía tenemos que prepararnos mejor, tenemos que ver bien las cosas. Diga, tú y la pesa ante la yaya pura y tereía lleva, sino que ya no hay mía.
Este pasaje muestra cómo la santidad de Dios exige discernimiento y obediencia. Esto sí que es importante. Exige discernimiento y obediencia. Ya ponte las cosas, ya piensa. Queridos amigos, esto es elemental y fundamental. Y esto entra en todos los ámbitos, ¿verdad? Aquí nosotros estamos mirando desde un pasaje bíblico. Pues recordemos luego que este es un libro político, ¿se acuerdan? Es un libro para políticos. Entonces toda nuestra política como pueblo, como gente, como nación, como gobiernos, diga tú entonces ya ponte las cosas porque ya poseen tema, sino que exige discernimiento. O si no, queridos amigos, después vamos a los tumbos, a los tumbos vamos nosotros cuando no hacemos un discernimiento y cuando no hacemos de esta manera la obediencia y la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Plenitud, yo tengo vida que
máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que se dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos en este segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Aquí nos decía directamente que no quiso, dice David, trasladar el arca de Yahvé a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón de Gat. O sea que, ante esta situación, él quedó con un miedo, pero es ese miedo, decíamos, reverencial. Oye, esa cuá, entonces ella vaya a respetar lo sagrado, decíamos. Cuando Usá toca eso, quería decir y nos hacía entender que la pesa ante a las buenas, como ellos estaban haciendo, ¿verdad? Hoy uno de los hijos, aquí se ponía Agió, dice, Agió iba delante del arca. Agió. Estos eran los hijos de Abinadab. El otro era Usá, justamente, Usá y Agió. Y Agió se ponía adelante, como si fuese, se abre la tendotágina, se abre la tendotágina. Y el arca atrás, ¿verdad? Y después recordemos que ya en los libros anteriores, los libros históricos también, nos hablaban, y sobre todo dentro de la Torá, en el Levítico, etc., nos hablaba que el arca de la alianza siempre tendría que ser llevado sobre los hombros. Y bueno, sin embargo, aquí, pero ya pues, carro, que esto, que aquello, totalmente contrario, es casi como profanar, ¿verdad? Y entonces profanar, pues, es dejar de lado lo luminoso. Entonces, entonces entra todo un relativismo, podemos ya hablar, así como antes nos decía el Papa Benedicto XVI. Algo la relativismo. Si nosotros, dice, seguimos por el camino del relativismo, claro, cada uno puede inventar su iglesia, cada uno puede hacer lo que él quiere, cada uno puede hacer lo que se le canta, ¿verdad? Pero recuerden que ese que es relativista es porque no sabe y no entiende el mensaje de la Biblia. Está con él la gente lo mismo habla o repetir en memoria de la versículos a la capítulo. ¿Cómo dice tal versículo y cómo dice tal capítulo? Vean ahí la Biblia. Vean ahí poesía de ella. Venga, tú memoriza, vete ahí la capítulo y versículo y todo lo que vos quieras. Pero, queridos amigos, primero tenemos que entrar en el contexto histórico. Tenemos que entender cuál es, ¿verdad?, la causa por la que está surgiendo y por la que se está escribiendo este libro. Ahora nosotros estamos mirando un poco algunas de las palabras. Dice, veló avá David. Veló, no y no. Y no, avá David. Y no quiso querer, ¿verdad? Querer. No quiso David, en síntesis. Veló avá David. Eso, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? En hebreo que nosotros tenemos significa simplemente no quiso o no consintió o también no se decidió. No consintió David. Esto no puede ser, ¿verdad? Esto no puede ser. Implica, por lo tanto, una renuncia voluntaria, queridos amigos. Es ciertamente toda renuncia, como nosotros sabemos, es dolorosa. Toda renuncia, queridos amigos, nos duele mucho y nos cuesta, ¿verdad?, a nosotros. Pero comprende que no puede acogerse de cualquier manera, ¿verdad? No se puede hacer de cualquier manera. Por lo tanto, ese veló, el que te está diciendo, y no, ¿verdad? Veló avá David, tiene una expresión de obediencia espiritual. Entonces no puedo yo consentir. No solamente no querer, sino que no consentir porque yo me doy cuenta de lo que Dios me está pidiendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coronada? Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Madre, Dios la ha escogido y nos ha dado al Señor, y siempre a su lado actuó en la redención. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Siempre en toda su vida respondió sí al Padre, en penas y alegrías es luz en nuestras vidas. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este viernes 16 de mayo, la palabra del Señor que viene a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 26 al 33. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén.
los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Queridos amigos, sus testigos delante del pueblo. Upeo toda la yeyapina, upea la ñandeyara a través de San Lucas. Omombe use ñandea y se ñandeina. Ustedes son testigos. ¿De qué cosa? De la resurrección. Upea y seina, ñandea lleva, ñame sacana, ñandeya es sacana, lleva ñandera pisacuera, pero sobre todo a los que están todavía en las tinieblas, en la oscuridad de la mente, en la oscuridad de la corrupción, de la deshonestidad. Ustedes son testigos de la resurrección. Porque él tuvo esa experiencia de salir de la oscuridad a la luz. Que ya es religioso ahora y que se encarga de ayudar a los drogadictos. Y él me dijo, Padre, yo hace 17 años estuve en la misma oscuridad, pero en una ocasión muy interesante, haciendo el seguimiento, dice, con un sacerdote, desperté de repente. Me enamoré de Jesucristo y desde esa vez salí verdaderamente de la droga. Queridos amigos, Upeaco diseñan de Ina, ¿verdad? Para ser testigos y hoy dedicarnos y querer mostrar la luz a los demás, ya veré con la experiencia profunda para el cambiamiento. Peñande yarando poco y no lleva peñane acá, peñane peñane. Es imposible después transmitir la buena noticia. Y ayer ve que no peñan de yara, pero lleva topo coñan de leje, y allí esa cuaya, allí esa pea, y entonces seamos testigos verdaderos de su resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Los dogmas sobre el ser humano. Algunos de los dogmas sobre el ser humano. En primer lugar, que el hombre está formado por cuerpo material y cuerpo espiritual. Es decir, el ser humano como ser común que está constituido de cuerpo y alma. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado, que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 5, 12. Y por generación, es decir, es lo que transmitimos como humanidad, y no por imitación, que es inherente a cada individuo. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino y su misericordia podría restaurar el orden sobrenatural destruido a causa del pecado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 6, versículo 10. Y no quiso, ¿verdad? Pero no es solamente querer, ¿verdad? Sino que es más bien no consentir. En el sentido espiritual, decíamos, de una expresión de obediencia espiritual. Aquí nosotros miramos y entendemos. Aquí el rey, entonces, es decir, David, se somete también al misterio. Diga tú, entonces la pecha ante la yayapora. Diga tú. Aveñan de yaguapana, ya calcula, por eso decíamos que se necesitaba no hacer las cosas a las prisas. No. Sino que primero hay que discernir. Yaguapú, ya calcular, ya mañana, en duda, ya esa. Y desde ahí vamos a tomar nuestras decisiones. Y por lo tanto, todo esto que habíamos visto, veló a David y no consintió. Es un ponerse en manos del Señor espiritualmente también. Y después, queridos amigos, continúa, ¿verdad? Cuando dice, vaya teju, otro interesante verbo, ¿verdad? Vaya teju. La hizo llevar. O si no, la desvió o desvía. Porque a veces esa cuaina, para nosotros, queridos amigos, es entender que no estamos preparados. Naña y media lleva. Estamos verdes todavía. Naña madura y vete. A la ne madura y no vete y la ne entender, no vete y lleva. Lo que significa la vida cristiana quiere decir que no se introduce, no es posible. No es posible todavía. Si vos no preparás el corazón, ¿verdad? Se llama a esa imagen que antes siempre distribuían, incluso yo recuerdo una imagen grande, pero eso era a través de una proyección en aquel tiempo, ahora cuando éramos más jóvenes, seminaristas, noviciados, iban a ya le coparon a celular, ya esa la imagen que estaba aquí. Antes pues era diapositiva, ahí está, diapositiva. Y había una fotografía hermosísima de un Jesús, de un pintor, ¿verdad? Que Jesús golpeaba desde afuera. Y todo el mundo se admiraba, qué hermoso. Y después uno vino y le criticó, ¿verdad? Al que hizo. Y le dice, hay un detalle que le falta a tu puerta. Hay ese Jesús que golpea, dice, su puerta, ese que golpea, no tiene picaporte, dice. Y no, le dice, eso está a propósito, dice. Y porque Jesús solamente golpea la puerta y el picaporte está hacia adentro. Es decir, vos que estás adentro, vos el que tenés que abrir la puerta a un Jesús que golpea. Jesús no va a ir a forzar tu picaporte a abrir la puerta y entrar en tu vida. Y donde ya la ley que tú ya puedes votar. Pero el picaporte está por dentro. Una respuesta, pero maravillosa y fenomenal. A ver, y ande al final. Vaya tejo. Entonces lo hace llevar. La desvía. No estamos preparados todavía. Ustedes saben que el verbo natá, que significa desviar, cambiar de rumbo, torcer hacia otro lado. Cambiar de rumbo, torcer hacia otro lado. Sugiere que David entonces desvía la ruta del arca y la conduce hacia un lugar de custodia. Domo aevedi anda ya verajamo aedi la motivo anda ya aevedi la Jerusalén. Ya verajamo aedi. No estamos preparados. Todavía no sabemos ni cómo hacer para llevar, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ya nos equivocamos luego hasta en la manera litúrgica de llevar el arca de la alianza. Así es que dale fuerza. Vamos a desviar nuestro camino y vamos a llevar. En este caso, vamos a llevar a la casa de alguien que está por aquí cerca. Entonces la llevó a casa de Obededón de Gad. Esta acción es una acción prudente en vez de abandonarla. Queridos amigos, este es otro elemento también. Por eso decíamos que David, a pesar de que se asusta cuando él reacciona, no es una reacción tanto negativa, sino que es una reacción en que la misma presencia de Dios se hace sentir y ahí viene el famoso temor de Dios. Allí esa cosa, peña de Yaro Yeruase, amba, eva la sea yapona.
Y entonces dice, desvía. Vamos a buscar una acción prudente hasta que estemos preparados. Y desviará hacia la casa de Obed-edom. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los feligreses que asistían a la Eucaristía en la iglesia de San Víctor y escuchaban el sermón de San Juan Nepomuceno no podían contener las lágrimas ante el desgarrador lamento de su predicador en el que anunciaba la cercanía de su muerte. Por eso pedía perdón a todos. Legaba sus bienes a los más pobres, exhortaba a los clérigos para que cuidaran su grey con amorosa dedicación y suplicaba a todos que mantuvieran la calma cuando los aciagos acontecimientos sucedieran. Terminada la misa, San Juan Nepomuceno fue a visitar un pequeño templo en el que se veneraba la antiquísima imagen de la Virgen, de la Santísima Virgen traída por los santos Cirilo y Metodio. Ante ella oró durante un buen rato y luego emprendió el regreso a Praga. Y al entrar a la ciudad fue detenido por los esbirros del tirano que lo llevaron a su presencia. Y aunque Wenceslao le insistió, lo intimidó y lo hizo torturar para que le contara sobre los pecados de la reina, San Juan Nepomuceno, que era su confesor, volvió a negarse, como ya lo había hecho en reiteradas ocasiones, a cometer tal sacrilegio. Y ni los halagos y honores prometidos, ni el anuncio de tormentos más crueles, ni la amenaza de una ejecución refinada y lenta hicieron mella en el valiente sacerdote. Juan Nepomuceno, nacido en Bohemia en 1340, era hijo del alcalde de la localidad de Nepomuk, y dada su condición social y sus dotes intelectuales, pudo adelantar sus estudios sin tropiezos y en 1379 fue ordenado sacerdote. Luego se especializó en Derecho Canónico en la Universidad de Praga. Más adelante obtuvo la maestría en Filosofía y el doctorado en Teología en la Universidad de Padua. Para entonces ya desempeñaba las funciones de notario de la Arquidiócesis de Praga y era párroco de San Gal. En 1389, San Juan Nepomuceno asumió la Vicaría General de la Arquidiócesis y al mismo tiempo ocupó la plaza de canónigo de la Catedral de San Vito, y en ese cargo se hizo popular en muy poco tiempo por la fogosidad de sus prédicas en las que criticaba el hedonismo de la nobleza y su indiferencia para con los más desprotegidos, y a sabiendas de que era uno de los directamente afectados por la dureza de sus sermones, el rey Wenceslao IV, a petición de su esposa Sofía de Baviera, aceptó que San Juan Nepomuceno se convirtiera en su confesor. Muy pronto la situación se puso muy tensa, porque la vida disoluta del monarca, más su respaldo al Papa de Aviñón, era la época del cisma de Occidente, contrastaba con la adhesión absoluta del arzobispo Juan de Gensten y su vicario Juan Nepomuceno al obispo de Roma, situación que se agravó debido a que el rey, en connivencia con el Papa de Aviñón, pretendía apoderarse de las jugosas rentas de la iglesia, a lo que se opuso el prelado y con mayor ardentía lo hizo el confesor de la reina. Impotente porque la entereza de San Juan Nepomuceno le impedía quedarse con los bienes de la iglesia, decidió eliminarlo a cualquier precio y para el efecto echó mano de los celos enfermizos que sentía por su esposa para exigirle que le revelara los secretos que en confesión la reina le había confiado, y como siempre recibía una rotunda negativa del santo, lo encarcelaba y torturaba periódicamente. Lo liberaba con el fin de que cambiara de actitud, pero cuando lo capturaban de nuevo, San Juan Nepomuceno se mantenía inquebrantable, aduciendo que el sigilo de la confesión era inexpugnable. Cuando se dio cuenta de que definitivamente no obtendría nada, el malvado rey ordenó que fuera lanzada a las aguas del río Moldava en la noche,
por temor a que el pueblo se sublevara, y tal como lo había planeado, se llevó a cabo la ejecución en la madrugada del 16 de mayo de 1393. Al otro día, el cuerpo de San Juan Nepomuceno fue encontrado en la orilla del río por algunos de sus piadosos feligreses, que lo sepultaron en la Catedral de San Vito de Praga. Fue reconocido como protomártir de la confesión y canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1729. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Nepomuceno que nos enseñe a ser discretos con los secretos que nos son confiados. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón
Dios mío, mi vida como prueba viva de amor. En tu altar, Señor, Me abandonaré en tu amor. en tu altar, Señor, Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Seguimos con Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Beit Obededom, esa es la casa, Beit Obededom. Quiere decir, queridos amigos, la casa de Obededom. Obededom significa siervo de Edom, siervo de Edom. Pero no necesariamente quiere decir que sea un extranjero, ¿verdad? No quiere decir que sea un extranjero. Algunos incluso lo vinculaban con los levitas, ¿verdad? Obededom. Bueno, entonces se le vincula ahí, primer libro de las Crónicas. Encontramos esa vinculación, capítulo 15, versículo 18. Ha-Giti indica que es originario de Gat. Ha-Giti, es decir, él es de Gat, originario de esa zona. Posiblemente Gat Rimón, en territorio levita, lo que sugiere que David escogió un custodio adecuado. Gat, Gat, el lugar donde David ahora está eligiendo como el lugar de un custodio adecuado. Hagiti indica esto, queridos amigos, la presencia de alguien que puede custodiar. Y ahí la yarajante llamó bebe lleva. Te andas ahí ku poco ese usa o mano entero este año de posible a ver lo que sea para el oico. Aña seña de para allá ella para no. Al contrario. Upebeña pero no lleva ñaña mindu uaya esa y nada. Ego ya de yara lo oico. Entonces dice, aquí sí que no estamos todavía preparados. Que sí que da ya poco hay veterina esa ese asumir, ¿verdad? La responsabilidad de tener el arca de la alianza con nosotros mismos. Upeaina de lo mañana, da ya huerecuete, da ya madura, ahí vete. Queridos amigos, y nosotros también vamos a tener que pensar en estas cosas. ¿Será que nosotros ya estamos maduros, verdad? Para llevar en nuestra propia vida, para llevarle al Cristo, ¿verdad? De nuestro corazón, porque el arca de la alianza para nosotros significa Dios mismo, que viene a nuestra casa, Dios mismo que es conducido hacia nuestra casa. A Obeareina, tenían de Yarautaina lleva, o Mota y vive ya neoque.
pero ando humo allá lleva el picaporte que no tiene, porque solamente nosotros como comunidad, nosotros personalmente vamos a tener que abrir esa puerta desde adentro para que el Señor pueda pasar, para que pueda entrar en nuestra vida. Y bueno, así entonces, recordemos, queridos amigos, que no toda buena intención es obediencia verdadera. Algunas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero no siempre, ¿verdad?, es una obediencia verdadera. Aquí, por ejemplo, David quiso llevar el arca a Jerusalén, pero como él no está todavía preparado, no hicieron conforme a la ley, entonces la buena intención es importante, pero también tenemos que entrar dentro de una obediencia a la ley, hacer así como Dios nos pide. O también, queridos amigos, tenemos que saber que discernir entre obstinación y reverencia, es decir, David no insiste, no va a forzar las cosas, no busca tampoco imponerse a los planes de Dios o sus propios planes. Yo puedo, no. Sino que directamente, oye, y entonces dice, no. Quiere decir que Dios todavía no nos ve preparados. Así que desviamos camino. Y aquí nomás cerquita, ya, en la casa de Obededón. Y queridos amigos, terminando simplemente diciendo que también muchos santos aprendieron esto, ¿verdad? Los santos jamás se imponen. Jamás se imponen. Se recibe cuando Dios lo quiere. Y los santos tampoco jamás imponen, sino que muchas veces hasta sufren a causa de sus obispos, a causa de la gente, a causa de sus hermanos sacerdotes también. Pero sin embargo, los santos jamás van a estar peleándose por eso. Tenemos ejemplos de San Juan Bosco, etc. Incluso a él lo sacaron, no podía confesar más, etcétera, etcétera. Muchas cosas así. Y muchos otros santos también. Pero eso no nos puede dejar, ¿verdad? Tenemos que mirar hacia adelante y seguir con fuerza de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.